Gracias, Padre amado, Señor, por, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, Señor. Padre amado, bendito sea el Señor. Decimos a cada uno de mis hermanos, Señor, Dios los bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Vamos al Señor porque es un día más de vida, un día más para ver su gloria, para ver su amor, para ver su misericordia. Cuán grande amor tiene por nosotros el Señor. Cuán grande amor por sus hijos. Amados hermanos, eh, tengo el privilegio de dar esta palabra que el Señor colocaba en mi corazón. Y es palabra de Él, es palabra del Señor, porque nosotros no sabemos nada. Él es el que nos guía, el que nos indica, el que nos dice qué palabra quiere para su pueblo, cuál es el alimento que necesitamos, porque en eso me incluyo. Porque el Señor, cuando vamos a predicar, el Señor nos habla primero a nosotros, por cuanto somos nosotros los que tenemos que estar eh, interesados en lo que Él está hablando y lo que Él quiere para nosotros. Entonces, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Y en el nombre poderoso de Jesús vamos a empezar a leer la palabra, pero voy a dar un resumen pequeño. Voy a dar como es una palabra clave, pero no es como empezando, sino ya terminando. El Señor fue el que la organizó. Yo le pedí al precioso Espíritu Santo que cada uno de nosotros la entendiéramos, que sea el Espíritu Santo de Dios colocando en cada la inteligencia, la sabiduría para saber qué es lo que el Espíritu Santo viene a hablar a la iglesia. La palabra la queda sellada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo la coloco, Señor, delante de tu presencia, Señor. Limpia mi boca, Padre amado, que esta palabra, Señor, que tú me diste, precioso Espíritu Santo, la entiendan mis hermanos, Señor, y no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores de ella. El Señor me hablaba en Jeremías, mis amados hermanos. Entonces vamos a leer la palabra en Jeremías. Entonces en Jeremías 32, un libro siempre extenso, pero voy a leer porciones que son como específicas, donde el Señor quiere dar esa palabra rema, esa palabra clave para la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, entonces dice la palabra valorando la eternidad. Así el Señor colocó en mi corazón. Entonces dice en Jeremías 32, hay un título ahí en Jeremías, dice Jeremías, entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y con la guianza, la revelación, la exhortación del precioso Espíritu Santo de Dios. Y Jeremías compra la heredad de Anameel. Entonces dice en el 32:2. Voy a ir avanzando, no voy a leer todo, sino porciones. Dice, entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio, ¿verdad? Entonces ahí vemos que estaba el profeta Jeremías, estaba preso en el patio de la cárcel, que estaba en la casa del rey de Judá. Estaba en ese momento Jeremías preso. ¿Por qué? Por decir la verdad. Porque el Señor lo había usado como instrumento para hablarle a su pueblo de qué venía contra su pueblo. Entonces, usó a Jeremías como instrumento. Él estaba en la cárcel en ese momento porque él estaba hablando la verdad y al hombre no le convenía, ¿verdad? Porque hay veces que sufrimos cosas porque por hablar hay cosas, afrentas que como profetas, como hijos de Dios, se sufre porque el Señor no es hablar por hablar, sino que es una palabra que el Señor le puso a él a hablar, que lo que venía, él era como
Él era enemigo, se había vuelto como enemigo de la nación porque no pensaba igual a otras personas. Entonces así, amados hermanos, no es como estamos viviendo. Nos hacemos enemigos de otras personas porque no pensamos como ellas piensan. Entonces, imaginémonos todo un pueblo en contra de el profeta, todo. No era uno solo, eran todos. Entonces, Señor nos habla aquí de que el Señor dio pues una funda. Entonces, leemos ahora del 32 el 6 dice, y Jeremías dijo, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, Anameel, hijo de tu tío Salum, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de comprar sobre ellos. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, cómprame ahora la heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Toda palabra que el Señor envía, que, que, que es palabra de Dios, se cumple. O sea, eso es una de las principales como función de un profeta, verdadero profeta, porque la palabra enviada se cumple. Jeremías no estaba en ningún resort, no estaba paseando por allá en Europa, no. Él estaba en la cárcel, así como Pablo, pero él seguía ejerciendo su ministerio. Entonces tú puedes estar en, en cárcel de opresión, puedes estar enfermo, puedes estar en problemas económicos, diferentes cosas, pero tú tienes un llamado de Dios. No importa dónde tú estés. Sigue hablando lo que Dios nuestro Señor te habla, porque señal para tu casa eres. Eres una señal para tu casa. Somos señal para cada casa, porque así era Jeremías. Jeremías era una señal. Este compra, imagínense en este momento de donde estaban para tomar los cautivos y el Señor envió la palabra a Jeremías y le dice, compra la heredad que está en Anatot. Imagínense que esté el país, lo van a venir a invadirlo y que el Señor te diga, mira, compra tal heredad. En ese momento donde hay escasez, donde hay hambre, donde van a venir, porque tú sabes, el profeta sabía que iba a venir contra el pueblo por su desobediencia. Y el Señor obra de diferentes formas, de diferentes maneras. Es la sabiduría del Señor. Cuando estamos en intimidad del Señor, sabemos que sus palabras, y cuando empezamos a conocerlo, sabemos que sus palabras son sabiduría eterna. Que Él sabe el presente, el pasado, el futuro, y Él sabe por qué nos dice, haz esto, mueve esto. Uno a veces dice, pero sí, para el hombre puede ser absurdo. Uno puede hasta colocar un despropósito y decir, uy, no, pero seré yo que estoy, qué me está pasando. No. Por eso es la importancia de la intimidad. La importancia de la intimidad, porque ahí como hijos de Dios vamos a saber y vamos a conocer la palabra del Señor. Vamos a saber cuál es su voz y cómo nos dejamos guiar por él. Así ahí Jeremías, él no, o sea, él se preguntó sí. Vamos adelante, se pregunta sí. Pero él vio cuando vino su tío, o sea, la palabra se está cumpliendo. Ahora la palabra va en avance. El Señor dice algo y ¡prum! Se cumple más rápido.
O sea, no era como antes de que duraba, no. Ahora la palabra se cumple más rápido. La palabra que el Señor se muestra y se hace, él las está cumpliendo más rápido porque los tiempos se están acortando y entonces eso es lo que está pasando, se está cumpliendo más rápido. Entonces, mire, el Señor le dijo la palabra y mire, vino su tío y le ofreció. Entonces ahí dice Jeremías, entonces conocí que era palabra de Jehová. O sea que él como humano, como persona, en su humanidad pensó a comprar. Ahorita que estoy aquí en la cárcel, en guerra, ahorita viene todo este ejército porque él sabía y sabía, los otros no querían recibir su palabra, pero él sabía que contra Judá se venía todo este ejército de que el Señor ya tenía planeado todo. Entonces en Jeremías 32:15, vamos a ver, Jeremías 32:15 dice, porque así ha dicho Jehová. Ahí voy a hacer antes de irme al 32:15 dice, antes, por medio de esta orden que el Señor le da a Jeremías de comprar la heredad de Amelec en Anatot, se realizaba una acción simbólica. Cuando todo parecía perdido, esta señal era una esperanza para el futuro del remanente. En el momento, él no lo entendía. A los ojos así naturales, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que para nosotros, Dios mío, pues imagínense, él en la cárcel, coloquemos en los zapatos de Jeremías, él en la cárcel, y el Señor le dice que vaya, que compre, que va a venir el tío y le va a dar, va a venderle la heredad. Entonces, vemos cómo el Señor lo sabe todo. Entonces dice en Jeremías 9, compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, lo cual está en Anatot, y le pesé el dinero, 16 ciclos de plata, redacté la escritura, la sellé, la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Todo se hizo legal. La escritura, digo, luego tomé la escritura de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Y entregué la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anamel, el hijo de mi tío. O sea, él era el sobrino. Delante de los testigos, era como el hijo de mi tío. Delante de los testigos que había suscrito la escritura de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. O sea, había hecho público. Sabemos que los profetas son señal, eran señal. Todo lo que ellos hacían era señal para el pueblo. O sea que esto lo hizo público. Todo lo hizo el Señor público. Cuando Él le mandó cuando Él dijo, ve y rompe, ve y trae esta vasija y rompe la delantera, adelante, siempre. Todo era para que se dejara esa señal eh, pública, o sea, fuera no en lo secreto y todo en lo secreto y cosas que no es que Dios me dijo y Dios me dijo y no se cumple. Entonces hay algo que no, sí, Dios me habló y Dios me dijo, este hombre o esta mujer me dijo y nunca ni se cumplió ni nada, o sea, no se ve, entonces podemos ver que hay profecía falsa. Y nosotros sabemos que cuando la profecía se cumple es de Dios, entonces todo se cumplió. Inmediatamente el tío, él mandó a su hijo allá a la cárcel y vendría a ser Anamel como el tío, el primo de, de Jeremías, ¿verdad? Entonces dice en Jeremías 32:15, ahora sí vamos a Jeremías 32:15, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Así dijo el Señor, porque era palabra de Dios, es creerle al Señor, pase lo que esté pasando en tu casa, lo que esté pasando en el lugar de trabajo, lo que esté pasando en el mundo, pase lo que pase, tenemos que creerle al Señor, porque en ese momento Él no sabía, no discernía todavía
Jeremías el porqué de que el Señor le hubiera mandado comprar esta heredad. Entonces vamos al 14, ¿verdad? Dice aquí antes del 15 y el 14. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, toma esta escritura de venta sellada y esta escritura abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven durante mucho tiempo. Esta clave de esta palabra dice durante mucho tiempo. El Señor sabe el tiempo de lo que, de cuánto va a durar nuestra prueba, nuestra situación, lo que estamos viviendo. El Señor solo lo sabe, pero es la palabra que viene del Señor, es la que nosotros nos apropiamos. O sea que cuando Él compró esta heredad, sabía y el Señor le estaba hablando por medio de esta señal a Jeremías que iba a venir un tiempo en que iban a volver e iban a tomar posesión de ese lugar, porque el Señor le dijo, guárdala en una vasija de barro donde conserve, un lugar donde conserve. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, y nos dice el Señor que usa este instrumento, que las palabras que el Señor te ha dicho, guárdalas, guárdalas en tu corazón, no las eches en, como dicen, en saco roto. No las menosprecies. Valora las palabras que el Señor te ha dicho, te ha declarado. Si estás en la intimidad y el Señor te ha declarado, te ha dicho cosas, es un tesoro, hermana. Sí, ese es un tesoro. Esas palabras es el tesoro y se guardan en el corazón. Así como la heredad se guardó ahí en esa vasija de barro, era un tesoro, porque era una heredad, era algo, un terreno. Así el Señor quiere que guardemos sus palabras, que las atesoremos y que no las dejemos pasar. No las dejemos pasar, porque son palabras del Señor. No se lo dijo cualquier persona. No se lo dijo, mire, por allá una persona que usted no conoció, un impío. No, se las dijo el Señor. Las palabras que ha dicho el Señor tenemos que atesorarlas, atesorarlas, porque es el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios se sabía cuándo era que el Señor dijo mucho tiempo para que se conservó. No se sabía cuánto. El Señor sí sabía, pero ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí cautivos, porque es el tiempo de Dios, porque Él sabe cuándo los corazones están listos para recibir lo que Él tiene para sus hijos. El Señor no te puede entregar algo que tú no puedes tener porque no era tiempo. El Señor necesitaba que Jeremías, él con que él no estaba a favor del pueblo, tenía que pasar esa prueba con el pueblo, porque el pueblo tenía que ser limpiado. Sabemos hermanos, cuando lean Jeremías, sabemos que, y los que han leído Jeremías, lo que hemos leído, cómo el pueblo, de qué estaba lleno su corazón. Su corazón estaba lleno de idolatría. El Señor necesitaba ese proceso para limpiar el corazón de ellos, para que avanzaran y poder entregarles nuevamente esta tierra y que ellos valoraran, porque ellos no habían valorado. Ellos no habían valorado lo que el Señor les había dado. No habían valorado en ningún momento. Entonces, eso es doloroso porque el Señor te da una palabra y tú no lo valoras. Entonces, la palabra está ahí. Ahí está la palabra. El Señor la dijo y se cumple. Se cumple porque así es la palabra del Señor. Entonces, aquí en Jeremías 32:17 hay una palabra que dijo Jeremías, le dijo al Señor, en oración, dijo, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Tú
haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Grande eres en consejo y magnífico en hechos. Tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Ahí estaba engrandeciendo el nombre del Señor Jeremías, a pesar de que estuviera en esa cárcel, a pesar de que él estaba en esa cárcel y que estaba viendo a sus enemigos, rodeado de enemigos, pero él creía en el Señor, así como Pablo en la cárcel daba la victoria y escribía las cartas y estaba más gozoso que los que estaban afuera. Así quiere el Señor, que estemos llenos del Espíritu Santo en medio de la prueba que estemos pasando, por cuanto vamos a pasar, entre más tenemos le creamos al Señor y lo que está trabajando el Señor con nosotros en esa prueba. Vamos a salir victoriosos. Nos demoramos, los de la demora somos nosotros. Como Israel se demoró allá dando la vuelta allá en el desierto, los demorados somos nosotros. El Señor tenía la palabra, tenía todo, dio la palabra ya tenía el lugar y todo. Así somos nosotros los que retardamos esas promesas. Y dice la palabra del Señor, ahí dijo, nada es difícil para ti, porque en tiempo de guerra, en tiempo más difícil, Jeremías sabía que nada era difícil para el Señor. Hay algo difícil para mí, dice el Señor. Te dice a ti y a mí, por lo que estás pasando, hay algo difícil. No, tú sigue así como Jeremías. Jeremías estaba ahí Jeremías, diciendo, llevando la palabra, enviando la palabra. Él no callaba porque hasta allá iba el rey, hasta allá donde él estaba, hasta la cárcel a preguntarle qué más te dijo el Señor. Porque ellos sabían que todo lo que estaba sucediendo y lo que iba a acontecer, porque en ese momento no había, Babilonia todavía no los había, no se había posesionado del lugar, pero ellos sabían que habían movimientos y que el Señor había palabra en este varón, era un profeta verdadero de Dios, porque este varón era un hombre íntegro a los ojos de Dios y le creía, lo conocía. Mire todas las palabras que decía. Qué grandes consejos, porque cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros empezamos a conocerlo, sabemos que sus consejos, el consejo de la boca de Dios es perfecto y magnífico, es grande. Nosotros no podemos, nosotros vamos a la intimidad y le decimos al Señor que nos hable por medio de la palabra, recibimos palabra y sabemos que el consejo que viene de Dios es perfecto, hermanos. No hay vuelta, hermanos. En el consejo que viene de Dios es así, hermano. Es así porque sus palabras son verdaderas. Todo lo que que el Señor nos ha explicado por medio de su siervo, de la pastora, el pastor, es así. Ahí está en la palabra. Es un consejo. Tenemos es que nosotros llevarlo a cabo. O sea, no solamente son ser oidores. Muy bonita la palabra. Y sí, mire cómo habla. Sí, no. Es hermosa la palabra, pero tenemos que llevarla a cabo, hablar como Jeremías hablaba. Él glorificaba el nombre del Señor en esa cárcel. En lo donde tú estés, tienes que glorificar el nombre del Señor. Entonces, dice, ahí cuenta todo Jeremías, qué pasaba, ¿verdad? Porque él sabía todo. Los demás, los de afuera, eran todos, hermano. Era como usted el único en la familia. Y son 10 en su familia y usted es el único que usted conoce el Señor. Así es, así tal cual Jeremías. Y así rodeado por todo lado, vecinos y todo. Así estamos, hermanos. Así tal Jeremías. Pero a usted no le importa, usted habla, usted da, usted dice que es lo que cae en el corazón de Dios, usted no calla, usted es instrumento en las manos de Dios para que ellos vean la grandeza del consejo de Dios y que el consejo que sale de su boca es de parte de Dios, que usted solo es un instrumento utilizado en las manos de Dios para que usted hable.
dice Jeremías que existe señales, todo habló lo que había, lo que pasó en Egipto, todo lo que vivieron el pueblo, las señales, todo que sacó el pueblo, todo lo decía Jeremías, cómo fue en Egipto, todo lo que pasó, cómo lo sacó. Pero ahí el Señor en el 23 dice, ellos entraron y la disfrutaron, pero no escucharon tu voz. Ellos entraron, pero no escucharon tu voz ni anduvieron en tu ley, fueron desobedientes. Entonces ahí Jeremías sabía que habían sido desobedientes, que había un motivo de por qué el Señor traía esto para este pueblo, por qué ellos tenían que, que sufrir esto, ese acoso de sus enemigos, por cuanto ellos estaban acostumbrados a que siempre el Señor y fuera y los liberara de sus enemigos. Pero en este momento Jeremías hablaba algo que ellos no entendían y era que tenían que estar ahí y dejarse estar ahí cautivos por medio de este instrumento que el Señor usó. Entonces los iban a coger ese pueblo, pero ellos no entendían. Ellos no entendían porque no escuchaban la voz de Dios, no escuchaban a Jeremías. Entonces dice por medio de Jeremías en el 25, el 25, dice, para no alargarnos, Señor Jehová, cuando la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, tú me dices. Entonces, ya le dijo al Señor, ya dijo Señor, él ya mire la grandeza del Señor, todo lo que viene del Señor, todo el consejo que todo, o sea, lo conocía, cómo había hecho el Señor por su pueblo. Pero viene el 25, amados hermanos. Jeremías 32, 25. Acuérdese que ahí podemos ver natural o espiritualmente. Y aquí escuchemos qué dijo Jeremías. Señor Jehová, cuando la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, tú me dices, cómprate la heredad por dinero y por testigos. ¿Cuántas cosas a veces miramos humanamente? Y todavía no entendía Jeremías, porque hay cosas que no entendemos, porque el Señor sabe el futuro, sabe qué va a pasar y Él quiere, nos va llevando y nos va llevando poco a poco, no nos puede llevar y dar la comida como, no, nos va dando poco a poco, porque Él no quiere que seamos más que Él, ni nos creamos más que Él. Él nos va dando porque era preciso, era necesario que también trabajara en el corazón de Jeremías. Entonces ahí en el 26 vemos como dice Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Y Jeremías, acordémonos que ya había dicho esto. Lo había dicho cuando empezó a hablar. A veces hablamos cosas y decimos, ay Señor, tu grandeza, tu poder, sí, y le creemos. De nuestra boca ha salido y tan hermoso el Señor. Ay, mire cómo es santo, cómo es puro. Ay, mire cómo hace, cómo es proveedor. Y le creemos, hermano. Y cuando estamos en la situación, le creemos. Porque ahí, mire, ahí había hablado Jeremías, se había dicho, nada hay que sea difícil para ti. Y ahí le dijo al Señor, Señor, pero cuando están en manos de estamos en manos de los caldeos, tú me dices, cómprate la heredad. Ahí sé como que fue por emoción. A veces hablamos por emoción. No tomamos esa palabra y el Señor quiere que la palabra no sea emoción, no sea por emoción, sino que la llevemos y la hagamos real a nuestra vida. Y ahí lo iba a llevar el Señor. Ahí lo estaba conociendo cada día más, en cada trato, al lado de sus hermanos, que iban en contra de él, la palabra del Señor.
lo que el Señor tenía para él. Y dice el 27, yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Por tanto, así dicho Jehová, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. El Señor le afirmaba la palabra que ya le había dicho a él. No iba a ser nada diferente. Iba a ser lo que él desde un comienzo le dijo a Jeremías, que llevara el mensaje porque este hombre, rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, iba a tomar y era necesario. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y le prenderán fuego y la quemarán, junto con las casas en cuyos azoteas quemaron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses extraños para provocarme a ira. El Señor no hace las cosas porque le provocó o voy a hacer esto porque se me ocurrió. No, hermanos. El pueblo había faltado al Señor. Había quemado incienso a los Baales. Había derramado libaciones a dioses extraños. Provocaron a ira al Señor. El Señor no se estaba irado porque sí. No. El Señor tardó en su ira. Y venía esto contra ellos porque el Señor tenía toda la razón de hacerlo. Porque habían sido adúlteros al Señor. Cambiaron al Dios vivo y real por dioses extraños. Porque los hijos de Israel, los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos. O sea, el Señor está viendo tanta maldad por toda la tierra. Por toda la tierra ha habido mucha maldad contra los niños, contra los jóvenes, contra los adultos. Él está viendo todo. Lo han provocado a ira al Señor. Por eso está sucediendo lo que está pasando. O sea, no es, ay, pero ¿por qué, Señor, ay, ¿por qué, Señor? No, el Señor tiene toda la razón de estar airado con las naciones de la tierra, de todas las leyes que han cambiado, de todo lo que han hecho, la maldad que han hecho, de toda la mentira que han hablado, de todo lo que han vituperado su nombre, porque cuántos hombres han hablado que Dios les ha hablado y no les han hablado y han llevado mujeres, hombres, niños a la perdición. Han abusado de ellos, les han robado, les han mentido. Es tremendo lo que han hecho, lo que ha hecho el hombre. Ha confundido las mentes. Han hecho mercadería de su palabra. ¿Cuántos dicen ser profetas y van y la venden? Y dice el Señor en el 33, ellos me volvieron la espalda en vez del rostro. Y cuando les enseñaba desde el principio y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. No escucharon, hermano. Porque Dios corrige, pero no querían escuchar. ¿Y cuántos el Señor ha corregido y no quieren escuchar? Siguen y siguen y siguen. Y siguen y el Señor les corrige. Y siguen. Y no es conmigo. Y yo no suelto el maní, como dice el pastor. Y no lo suelto porque me conviene. Y no lo suelto. Sino que pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminando la casa del Señor. Ha entrado brujería, ha entrado hechicería y ha entrado el mundo a la casa de Dios. Y por eso el Señor se ha contaminado la casa. Y por eso el Señor viene grandes cosas en contra de esos lugares donde entró la abominación. Contaminó lo que era de Dios. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, en honor de Moloc, la cual no les mandé. Y dice el Señor, mire esta palabra del Señor, nunca pensé que cometieran tal abominación para hacer pecar a Judá. Dice el Señor, nunca pensé que mis hijos hicieran esto. Mercadería, ¿sabes? De llegar a la maldad tan terrible. De decir, Dios me dijo y no ha hablado. O Dios, mire, Dios le dice que haga esto, o alzar, o mire, adore esto, y meter al pueblo en una confusión. Es grande el pecado del hombre. Es grande. Porque tras de esos Baales están los demonios.
todo está ahí detrás de los males. Por eso hay tanta inmundicia y dominación sexual. Entró toda la brujería, la hechicería, porque el corazón del hombre se contaminó. Entonces sabemos que el Señor tiene toda la razón de estar airado. Entonces ahí vemos que Jeremías, o sea, el Señor tenía su siervo que los mandaba y los corregía, pero no lo querían escuchar. O sea, un pueblo necio, pueblo necio. Entonces el Señor ya los dejó. Entonces ahí vemos, hermanos, en toda la palabra cómo el Señor está, tomó la vida de su siervo, pero la vida de su siervo tenía un propósito, pero también tenía una persona al lado de él. Y esa es la palabra que el Señor me traía. Entonces Jeremías tenía un discípulo. Como él estaba en la cárcel, él tenía un discípulo. Entonces vemos en el 32:12, ahí volvemos nuevamente y dice, y entregué la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Anamel, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito la escritura. Él tenía un discípulo, se llamaba Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías. Y en el 13 dijo, y di orden a Baruch, en el 13, y di orden a Baruch, hijo de Nerías, dice, y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma esta escritura de venta sellada y toda escritura abierta y ponla en una vasija de barro. Entonces, como él no podía, porque estaba en la cárcel, ahí tenía un siervo, un discípulo. Jeremías era el maestro de Baruch. Ahí tenía un discípulo. Entonces, ahí Baruch participaba en todas las cosas que hacía Jeremías, ¿verdad? Hacía negociaciones, ahí estaba Baruch, te ayudaba. Escribía en el rollo las palabras que el profeta le dictaba, palabras que venían del Señor. Ahí vemos en Jeremías 36:4 cómo Jeremías le dictaba las palabras y llevaba el rollo, y le llevaba el rollo a, a los altos mandos. O sea, él era como un secretario y le llevaba el rollo y las palabras que el Señor le había dicho por medio de este profeta. El Señor hablaba y le decía, escríbeme, así como usó esos instrumentos para escribir la palabra. Así el Espíritu Santo guiaba a los hombres que escribieron las escrituras. Así hacía el profeta, tomó a este hombre para, para hacerlo. Y decían que era acusado de ejercer una mala influencia sobre Jeremías. Vamos a leer dónde decía, porque no solo podemos decir, uy, mire, no podemos hablar lo que no está en la palabra. Vamos a ver. Dice, ellos le decían que era una, una influencia, una mala influencia. Vamos en el 43:3, dice, le dijeron cuando Jeremías habló con el Señor, porque ellos pidieron que hablara con el Señor para confirmar la palabra de Dios, ¿qué hacían? No obedecieron. Pero entonces le dijeron en el 43:3, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos deportar a Babilonia. Ellos decían a Jeremías que era una mala influencia, Baruch, que era una mala influencia. ¿Cuántos les han dicho a muchas personas, esta persona es una mala influencia? Esta persona es una mala influencia porque eso, mire, ahí detrás de los pastores o a toda hora ya, o aquí, o mire cómo sirve, o sí, es como muy metidito, o muy chismosito, o algo. Todo y no, es el que el Señor lo puso ahí.
El Señor lo puso a ejercer eso ahí, ¿verdad? Y ellos se refugiaron en Egipto. Cuando ya se avanza en la palabra, cuando ya ellos eh, se, se no tomaron el Señor les dijo no se vayan para Egipto, pero ellos se fueron porque eran necios, tercos y tenían la concupiscencia en el corazón, no querían dejar su idolatría. Se fueron para Egipto, a pesar de todo lo que le dijo el Señor. Es ahí en el 43, parece, dice en el 43, 4, 7, parece y se ve que fueron llevados a la fuerza. Son llevados a la fuerza porque dicen no obedecieron pues ni a Joanán, hijo de Carea, ni a los capitanes de la gente de guerra, ni todo el pueblo a la voz de Jehová, para que se quedaran en tierra de Judá, sino que Joanán, hijo de Carea, con todos los capitanes de la gente de guerra, tomaron al resto de Judá que habían regresado de todas las naciones a donde han sido echados para habitar en tierra de Judá. Eran los hombres, mujeres, niños, las hijas del rey y todas las demás personas que junto con Gedalias, hijo de Aicán, hijo de Safán, y con los profetas Jeremías y Baruch, hijo de Nerías, habían dejado Nabuzaradán, capital de la guardia. Entonces los llevaron. Entonces fueron en contra de la voluntad porque el Señor le dijo a Jeremías, no vayan a Egipto, pero ellos insistían y fueron llevados. Entonces ahí la palabra que el Señor me hablaba viene en Jeremías, en Jeremías 45, vamos hermanos, en Jeremías 45. Mensaje a Baruch, dice la palabra del Señor. La palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras dictadas por Jeremías. Entonces Baruch estaba escribiendo las palabras que le dictaba su maestro, Jeremías. En el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así te ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, Baruch. Toma nota, Baruch, que estas son palabras no mías, dice el profeta, sino de parte de Dios. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Le dirás, así ha dicho Jehová, yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté. Esto es, a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre todo ser viviente. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar, a donde vayas. Esta palabra vemos cómo el Señor conoce el corazón de todos. Baruch quería. No sabemos qué quería Baruch, qué quería alcanzar, si ser reconocido, pero en medio de la crisis, donde los colocaba esclavos, porque los llevaban otra vez a Egipto, los llevaron para Egipto, sin bienes materiales, y inútil pretender cosas, grandes cosas. Él quería algo, no sabemos porque no lo dice la palabra, no podemos colocar, como dice, palabras en la boca, porque no sabemos qué quería Baruch. Quería grandes cosas, pero el Señor le dijo, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Y hoy nos dice el Señor, no busques grandezas, no busques nada de este mundo, porque a nosotros el Señor nos ha dado nuestra vida por botín, ha salvado nuestra vida. Debemos contentarnos con que nosotros estemos a salvo, nuestras familias, lo que el Señor ha dicho. El Señor le dio esta palabra, tenía que valorar su vida. Era un premio, la vida, era un premio porque él estaba sirviendo al profeta, pero no sabía a quién le estaba sirviendo. Y cuando mi hermana está orando, a veces no sabemos a quién le estamos sirviendo. Estamos sirviendo a un lugar, estamos yendo, estamos orando, sí,
pero le estamos sirviendo al Señor. Donde tú estás orando, le estás sirviendo al Señor. Y el Señor tiene gran galardón para lo que le servimos al Señor. No son pequeñeces. Es un gran botín nuestra vida, porque es eterna. Entonces dice una palabra aquí en Primera de Pedro 2:9. Dice, pero vosotros sois, que no se nos olvide, hermanos, porque a Baruch se le había olvidado que era un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora soy pueblo de Dios. En otro tiempo no había alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia, hermano. Por misericordia es que tú y yo estemos aquí en este lugar. Es la misericordia del Señor. Y tenemos por botín nuestra vida, porque es vida eterna, no es cualquier vida. ¿Cuántos están cayendo diariamente y no tienen la vida eterna? No tienen a Jesús en su corazón. Entonces, él no está valorando la eternidad, lo que el Señor estaba dando. Él no sabía quién le estaba trabajando. Él veía al profeta, pero mire el Señor cómo hace el Señor. Ay, está pasando, hermanos. Mire que está pasando. Esto no es que es solo historia. No está pasando. Imagínense los de Ucrania. Salir de un momento a otro, hermano. En Venezuela, salir de un momento. ¿Cuántas naciones salir de un momento a otro? Córrale. Córrale. Por eso no podemos decir, pero Baruch, ¿qué sí? No, no, porque si nos ponemos en los zapatos de Baruch, podemos decir, uy, yo tenía como unas cosas, unos deseos, pero el Señor dice, mira, lo que yo tengo es mejor. Baruch no entendía que por medio de la obediencia a Jeremías, su maestro, estaba sirviendo al Señor de señores, al Rey de Reyes. No se nos olvide que por medio de la obediencia, esa oración, ese clamor, esa intercesión, ese ayuno, estamos sirviendo al Señor. Somos instrumento en las manos del Señor. Y el Señor tiene grandes cosas. Él es nuestra heredad. No busquemos heredades aquí en la tierra, porque tenemos una heredad en el cielo. Por medio de un sueño, el Señor me dio esa revelación, porque uno a veces piensa en las personas y que están sufriendo. Y me decía el Señor, tienen una heredad conmigo en el cielo. Tienes una heredad conmigo en el cielo. En el cielo es lo más importante, porque aquí la tierra, toda la tierra, va a desaparecer, pero tú tienes una heredad, no es de todos. Yo te escogí instrumento, como escogió a Baruch. Era un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué tenía Baruch? Mis amados hermanos, lean Jeremías. Imagínate, era un hombre valiente y osado ir a llevar el rollo que le acababa de dar Jeremías. Le dio ahí en la cárcel, lo escribió y se lo mandó a ellos. ¿Y qué hicieron? Lo quemaron. Y rápido lo buscaron, querían matarlo. Pero él fue osado, el Señor quiere lo que hay en ti y en mí. Por eso es lo tan importante el cuerpo que hay en cada uno de nosotros. Que hay, cada uno es valioso, un instrumento valioso. Por eso tenemos que estar unidos. Porque el cuerpo es necesario. ¿Qué es lo que te dio el Señor? ¿Qué vio en ti el Señor? ¿Qué vio en Baruch el Señor? Esa valentía, esa osadía que se iba y llevaba ese rollo, no importaba, era diligente en la obra, porque él iba y estaba pendiente de su maestro y no sabía que le estaba sirviendo al mismo Dios, no solo al profeta.
No solo al profeta le estaba sirviendo, al Señor de señores, porque su profeta, el varón, estaba en esa cárcel, pero él llevaba ese mensaje, así como tú y yo. Llevamos ese mensaje cuando abrimos la boca. No limitemos lo que está haciendo el Señor en el lugar, porque tenemos, Señor, una heredad en el cielo. No limitemos nuestro pensamiento. Señor, ¿qué será de mí? Será. No, el Señor tiene control mientras tú te ocupas de lo de Él. El Señor se ocupa de ti. Lo he vivido. Soy padre. Soy testimonio de la grandeza del Señor, porque así es el Señor. Él es fiel y verdadero. En su palabra es verdadera. Y muchos están como Baruch sirviendo en la iglesia y se le olvida quién están sirviendo. Se le olvida que tienen un propósito, porque él quería, él estaba poniendo sus ojos en lo material. No sabemos qué quería, pero el Señor sí lo sabía. El Señor sí lo sabía. No sabemos si quería un renombre, algo quería el hombre, algo quería este hombre. Hay algo, sueños, algo que tenemos en nuestro corazón, pero el Señor dice, lo más grande que tienes es a mí. Lo más grande que tienes es a mí. Lo más grande que tenemos es al Señor, que hizo los cielos y la tierra. Es lo más grande, porque ese propósito que está en ti y en mí tenemos que cumplirlo. Estaba cumpliéndose el propósito de Barú aquí en la tierra, que era ese mensajero del profeta, ir donde el profeta no podía ir, así como hizo con Aarón, Moisés y Aarón. Cuando Moisés dijo, ay Señor, yo no puedo hablar. Y tú dices, bueno, entonces venga aquí, Aarón, tu hermano. El Señor no va a limitar. El Señor no limita. El Señor coge a quien y vio en Baruch que había un hombre con valentía, con sabes que hay en ti que necesita el Señor. Ese instrumento, ese instrumento que hay en ti. Hay osadía, hay diligencia, hay valentía. ¿Qué hay en ti? Eso es lo que necesita el Señor para ir y llevar la palabra, para ir y abrir tu boca. No te da pena y eso abre la boca donde sea. Y dices en la grandeza del Señor y oras portando donde estés. Y ven, los ojos ven, los que están rodeando ven la grandeza del Señor. Por eso la alabanza tenemos ese tesoro en en el cielo. Sí, aquí el Señor nos permitió tener cosas materiales, pero el mejor, la heredad que tenemos es eterna en los cielos. Valoremos la eternidad allá en el cielo. No se nos olvide, hermano. No se nos olvide de, 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 de la heredad que el Señor nos dio. No se nos olvide. Y el Señor me hablaba que a veces olvidamos. A veces olvidamos cosas. Y me decía el Espíritu Santo de Dios, me hablaba, dice, el nombre hebreo de Baruch proviene del hebreo Baruch, que significa hombre bendito por Dios. Tú y yo somos hombres y mujeres bendecidos por Dios. No nos preocupemos el que será mañana, el que será después, el que será, no. Somos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Baruch, bendito, bendecido, protegido. Tú eres ese Baruch, protegido por Dios, bendecido por Dios. A donde vayas, Dios te guarda, porque ninguno de estos hombres, cuando él llevó el rollo, no lo pudieron matar. No lo pudieron matar porque Dios estaba ahí en el asunto. No pudieron matar a Jeremías, no pudieron matar. Se cumplió el propósito, hablar, que no te pueden matar hasta que cumplas el propósito, hasta que Dios diga, porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Sigue hablando, sigue diciendo, sigue mostrando la grandeza del Señor en tu casa.
Sé señal en ese lugar donde te ha puesto el Señor, porque eres señal, así como Jeremías fue señal, así como se compró esa heredad, fue señal, como hay una heredad aquí en la tierra, que los padres dejan heredad a los hijos. Hay una heredad, la más grande en los cielos. Esa heredad es para entregar a los hijos, para nosotros, nuestros hijos, nuestras familias. Le damos la gloria y la honra al Señor. Que no se nos olvide que somos benditos del Señor. Somos nación santa, escogida por el Señor. Somos real sacerdocio. Somos un pueblo que anuncia las grandezas del Dios viviente, del único Dios maravilloso. Somos linaje escogido. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y la alabanza. Bendiciones, mis amados hermanos, que esta palabra quede sellada en cada corazón y la coloquemos por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.